Patriota Bolívar Santander Anzoátegui, son copias napoleónicas, se usaba la vestimenta más que todo para ceremonias militares. Vamos a aprender el día de hoy que nacional e internacionalmente este valle, señores, es conocido como el campo de la batalla del Pantano de Vargas y pertenece a Paipa. Depende aquí el Pantano de Vargas del municipio de Paipa, tal cual reza aquí en la plaquita que no lo deja de mentir. Miren que los hechos aquí, señores, de la batalla se libraron un domingo 25 de julio de 1819, hace 202 años. Sigan por favor. Entonces el domingo 25 de julio de 1819, hace 202 años fue la fecha en que se libró esta batalla, anterior al encuentro en el campo del Puente Boyacá. Pues ya el encuentro en el campo del Puente Boyacá se dio el 7 de agosto, a los 13 días después. Vamos a tener en cuenta que aquí se hallaban las tropas españolas, muy atentos, al mando de un coronel José María Barreiro, que era el comandante de la tercera división, y el ejército criollo comandado por mi general Bolívar. Esta fue la batalla que se dio entre estos dos bandos, estos dos ejércitos y estos dos jefes o comandantes. Prestémosle atención y verán que es interesante. Los patriotas, el ejército libertador, hasta el 17 de julio se hallaban acantonados en Bonza, situado ese caserío en línea recta, allá donde vemos las primeras cordilleras, que hay como unas areneras en esa hondonada a mi mano izquierda. Hoy las instalaciones del batallón Silva Plazas, grupo de caballería del Ejército Nacional. Entonces, muy atentos para que cojan el hilo con la historia, sigan por favor bienvenidos. Recalcamos que según la historia, Bolívar y su ejército se hallaban acantonados allá en Bonza hasta el día 17 de julio. Y vamos a tener en cuenta que todo fue en el año de 1819. Por su parte, los realistas españoles, al mando de un coronel José María Barreiro, se hallaban los realistas españoles acantonados en Paipa. La ciudad de Paipa, o el municipio de Paipa, muy atentos, vamos a tener en cuenta, está situado detrás de esta loma, detrás de este cerro. Ojo al oído, señores. Y el propósito, el objetivo de Bolívar y su ejército en esa campaña, en esa ruta, pues esta batalla del Pantano Vargas y el encuentro en el campo del Puente Boyacá hicieron parte de la ruta o la campaña libertadora que ha emprendido Bolívar y su ejército por allá desde territorio venezolano. A lo que me refiero es que el propósito, el objetivo de Bolívar y su ejército en esa ruta, en esa campaña libertadora, era el de llegar por allá a Tunja y a Bogotá, a tomarse en el poder y derrocar al virrey Juan Sámano, uno de los virreyes españoles, quien se concentraba en Santa Fe de Bogotá. Entonces, póngale cuidado que durante los días 21 de julio, el 22 y el 23, intentó Bolívar y su ejército avanzar hacia Paipa, pero los españoles que se encontraban prácticamente ahí al frente o muy cerca se lo impidieron. Por eso les cuento, señores, que durante esos días se llevaron a cabo nada más que una serie de escaramuzas y pequeños intercambios de disparos. Todos con la azul puesta hoy. Y por curiosidad, nuestros visitantes contaron tal vez los pasos, las gradas, al ascender a esta plataforma por el frente. ¿Cuántos escalones? 36. Bueno, muy bien por el primer bloque. Los demás, carajo, se vuelven al trote más. 36 escalones. Muy bien por el primer bloque. Bienvenidos. Al ascender a esta plataforma por el frente, representan la edad del libertador el día antes de esta batalla. 36 años que había cumplido Simón Bolívar el sábado 24 de julio allá en Bonza. Pues el libertador nació en Caracas, Venezuela, un 24 de julio del año 1783. Bueno, con respecto al primer bloque y los demás visitantes, la historia pues también habla del perro debajo. Perros debajo, bueno, siguiendo con el relato, que se llegase a poner un poquito intenso de mono, cualquier cosita aprovechamos la zona, ustedes me dicen en qué momento. Pero
avanzando un poquito. Les cuento, siguiendo con el relato muy atento, que hallándose Bolívar allá en Monza, recalcamos, situado ese caserío donde vemos las primeras cordilleras, los primeros cerros, hallándose Bolívar allá en Monza y no habiendo obtenido resultados positivos, resultados favorables. Les cuento que fue cuando se imaginó el Libertador que atravesarían el río Chicamocha, que está situado aquí el monumento como a 3 kilómetros hacia el fondo, o el río Sogamoso, que bordearían el pantano por cualquiera de los costados y continuaría nuestro ejército la marcha por los caminos de los municipios de Toca, de Tuta y de Chivatá, que son los municipios siguientes o los municipios que encontramos de aquí para allá: Toca, Tuta y Chivatá. Repitan: Tota, Chuta y Tuatá. Toca, Tuta y Chivatá. Toca Tuta y Chivatá. Teniendo en cuenta que los españoles se encontraban acantonados en Paipa, detrás de esta loma, de este cerro, y queriendo avanzar por cualquiera de los costados, bien fuera por esos cerros o por la orilla del pantano, miren que procuraba Bolívar por una parte evitar el combate y encuentro con los españoles acantonados en Paipa, ¿cierto? Y por otra parte, póngale cuidado, procuraba Bolívar caerle a los españoles por la espalda o impedirle las comunicaciones con Santa Fe de Bogotá. ¿Y por qué era tan importante, señores, las comunicaciones con Santa Fe de Bogotá? Pues les cuento que era de donde se enviaba el pago para los soldados, el armamento, las municiones. Entonces póngale cuidado que gracias a la colaboración del alcalde de Tibasosa, en ese entonces Javier Villate, de su hermano Luis Ignacio y de todo el pueblo, se logró la construcción de 14 improvisadas balsas hechas con sauce y junco y amarradas con mucha planta muy propia de pantano. Para ser muy claro en la explicación, el sauce es el árbol de rama clarita que tenemos allá atrás de la casa colonial, el árbol de rama clarita. Son plantas muy propias de pantano, así que con esa madera, con esas plantas logró nuestro ejército la construcción de 14 improvisadas balsas. Y al amanecer del 25 de julio fue cuando iniciaron los patriotas, o inició el Ejército Libertador su desplazamiento allá desde Bonza hacia lo que hoy en día es el sector del Puente de la Balsa, un caserío que encontramos por aquí más adelante. Y en el Puente de la Balsa comenzaron los patriotas, el Ejército Libertador, el cruce del río como desde las 4 de la mañana. Había llovido bastante la noche del 24, por lo cual el domingo 25 el río amaneció desbordado, muy crecido. Así que esta operación se convirtió en una operación muy tortuosa, muy difícil, muy larga para el Ejército Libertador. Y todo esto le dio oportunidad al coronel Barreiro, acantonado en Paipa, para que entonces Barreiro, muy atentos, desplazara a su ejército aquí hacia el sitio donde tuvo lugar la batalla. Apreciados militantes, como es bien sabido, en el ejército se acostumbra a enviar un grupo de avanzada, de observación o de reconocimiento para inspeccionar la zona o el terreno. En el caso de mi general Bolívar, destacó el Libertador por esas colinas del fondo llamados los Cerros de Caños, destacó Simón Bolívar, 40 infantes al mando de un oficial, y el señor Ignacio Villate, hermano del alcalde de Tibasosa, Javier Villate. Barreiro lo hizo con un escuadrón de caballería, y vamos a tener en cuenta que un escuadrón lo integraban aproximadamente 100 unidades, 100 jinetes. Al fondo, muy atentos, en la cima de esa colina, en esa parte, un poquitín más abajo o un poquito más hacia la izquierda, donde vemos allá como unas caseticas blancas, unos invernaderos, un poco más a la izquierda de las casetas blancas, más abajo, se alcanza a ver la punta de la última torre de energía de alta tensión. Y a lo que me refiero es que allá ese sector, señores, es denominado la Cruz de Murcia, donde a las 10 de la mañana tuvieron contacto los dos grupos de avanzada, o de reconocimiento. Los nuestros, tengamos en cuenta, eran apenas 40 infantes, 40 soldados patriotas. Y Barreiro había destacado un escuadrón, y vamos a tener en cuenta que un escuadrón lo integraban aproximadamente 100 unidades, 100 jinetes. Por eso era de ahí que los realistas españoles le dieran en la cabeza a Bolívar derrotando a nuestra avanzada.
Conclusión, la batalla aquel domingo 25 de julio se inició allá en el sector denominado la Cruz de Murcia a favor de los realistas españoles con la derrota de la descubierta patriota 40 infantes. Ahí fue cuando, póngale cuidado, el servicio de inteligencia corrió rápidamente y le avisó, le enteró el servicio de inteligencia al coronel Barreiro allá en Paipa, acerca de los movimientos del grueso del Ejército Libertador, los cuales venían avanzando por esta parte. Que Bolívar pues no iba a ser tan ingenuo de meter a la boca del lobo todo el grueso del ejército, ¿cierto? Por eso allá apenas destacó o envió la avanzada a la descubierta y el grueso del ejército venían avanzando por esta parte, por este lado. Pues lo que hace Barreiro allá en Paipa es acelerar el paso para aquí en Vargas salirle al encuentro, al paso, al cruce a los patriotas, al Ejército Libertador y así cortarles el camino. Les cuento que esas fueron, señores, las estrategias del coronel Barreiro. Por eso una vez llega el bando español aquí a Vargas, la infantería realista dominó los cerros más altos, más elevados y toda esta hondonada. Y atentos que en la parte sur, algunos a sus espaldas, y aquí el monumento como a 1000 metros en línea recta, allá en la parte sur, vemos una hacienda grande, la última arriba, aquí en línea recta derechito. Se alcanzan a ver 3 ventanas en el costado derecho, pero tiene allá la hacienda 6 ventanas en su fachada. Para algunos al menos que están en ese costado, si no la alcanzamos a divisar, está por detrás del eucalipto coposo con musgo gris. En sí la hacienda tiene 6 ventanas en su fachada, 3 a cada lado. Era de propiedad de un español, José Antonio Díaz, quien le ofreció todo el apoyo incondicional al coronel Barreiro y por eso se convirtió en la base de operaciones de los realistas españoles o el cuartel del ejército español. Ojo que en esta hacienda que se restauró actualmente un museo militar, no me vayan a preocupar que los guías se dispusieron a tomar la cuchuca y ya en un ratico, en unos minuticos, está nuevamente abierto al público. La hacienda era de propiedad de una familia de apellido Vargas, descendientes de criollos, hijos de españoles nacidos aquí en América, conformado el hogar por el matrimonio y 12 hijos, a quienes ordenó sacrificar el coronel Barreiro en el patio de la casa, creyendo de que eran informantes de Bolívar. A los hombres, los berracos españoles los alanceaban, los fusilaban y en el caso de las mujeres eran violadas. De ese calibre eran pues las atrocidades y los crímenes que cometían los españoles. Por eso de ahí toma el nombre del lugar. Tengamos en cuenta que nacional, internacionalmente este valle es conocido como el campo de la batalla del Pantano de Vargas y pertenece a Paipa. Y viendo la situación con la tradición, la guerra, la violencia que siempre ha existido, a veces gente inocente paga los platos rotos. Como la batalla fue en julio, tener en cuenta que por lo general los meses de mayo, junio y julio han sido meses de bastante lluvia, de bastante invierno. Había llovido berracamente y por eso nos imaginamos enlagunado el valle, la parte plana abajo a los dos costados del monumento. Pasa que ya no vemos el pantano, ya no está, debido a que las aguas se drenaron por allá hacia el río Chicamocha o el río Sogamoso hace más de 50 años, para lo cual se construyó un canal principal de desecación por detrás de esos árboles y canales secundarios. Entonces el pantano era un impedimento para la batalla y por esa razón la guerra, el combate se libró más bien en esta falda, en esta ladera y por la orilla del pantano, por el borde, que era más o menos por donde va la carretera, un camino muy estrecho, muy angosto, surcado en piedra. Siguiendo con el relato, yo creo que todos nuestros visitantes alcanzan a divisar, alcanzan a ver el morrito aquí al frente en línea recta, 700 metros después de las casitas, donde ondean allá las banderitas y se ven los eucaliptos más altos. Ojo, morrito aquí al frente en línea recta como a 700 metros. La importancia del Morro de la Loma es que fue el sitio, señores, hasta el cual alcanzó a avanzar mi general Bolívar para observar, dirigir la batalla. Cuando llegó, muy atentos, el Libertador a ese punto con algunos 2100 patriotas, ya 3100 españoles realistas nos tenían embotellados.
surcados, y no le quedó a Simón Bolívar otra alternativa que enfrentar la batalla. Sí, señores, la diferencia era de 1000 hombres, 3100 españoles realistas que dominaron, tengamos en cuenta desde el comienzo los puntos importantes, y además estaban bien armados, dotados, equipados, descansados, bien comidos, bien entrenados. Bolívar con 1000 soldados y unos 2100 patriotas, que de una u otra forma pues quedaron en desventaja habiéndole dejado Bolívar apenas ese morro de Saloma. Y les cuento que para el Ejército Libertador venir a librar esta batalla, inicialmente habían emprendido la ruta a la campaña por allá desde territorio venezolano. Entonces una patoneada muy arrecha, un lejurón muy berraco, y por eso en conclusión, para esta batalla se hallaba nuestro ejército, como dijo el cuento, llevados del bulto como un carajo. Así fue como quedaron, señores, enfrentados entonces. Aquí ese domingo 25 de julio los dos bandos, los dos ejércitos. Y es donde se desata la batalla más feroz, más cruenta de la campaña libertadora, la cual se inició propiamente al mediodía y duró hasta la noche. Y el caso es que finalizada la tarde se hallaban las tropas patriotas libertadoras vencidas, derrotadas. Una versión, póngale cuidado, dice que Bolívar ya había ordenado hasta la retirada de sus tropas. Y en ese momento el Libertador, con intentos hasta de suicidarse, matarse, antes de caer en manos de los españoles, pues hubiesen sido duras las torturas, duros los martirios para el pobre Simón Bolívar. General, sálvese la Mientras que patria. Barreiro, convencido de la inminente derrota al Ejército Libertador, al divisar Barreiro que uno de sus batallones había puesto en esa loma la bandera de España como señal de victoria, como señal de triunfo, exclamó Barreiro esta frase diciendo que ni siquiera el poder de Dios le podía quitar la victoria a la batalla de las manos. Esa fue la blasfemia grande lanzada por Barreiro, y ordenó a la caballería del grupo de dragones de Granada, 700 jinetes al mando de un capitán Bedoya, para que saliera, según Barreiro, la caballería allá de la hacienda por la orilla del pantano y vinieran y remataran, vinieran y acabaran con esos indios mendigos desarrapados, menospreciando Barreiro la capacidad del Ejército Libertador. Ahí entonces fue cuando Bolívar se percató desde su puesto de mando, mediante un catalejo de esa situación, y exclamó desesperado: se nos vino la caballería enemiga y se perdió la batalla. Y apareció Rondón, el comandante de un escuadrón de caballería que tenemos en el monumento, a la cabeza del escuadrón, con el brazo empuñado, levantado y la mirada atrás, llamando a la tropa. Ah, el segundo. Manifiesta o le dice a Bolívar: la batalla no se ha perdido, mi general, porque ni mi llanero ni yo hemos peleado, permítanos hacer, mi general, una lanzada. La presentación. Y Bolívar, en su angustia, asciende a Rondón de rango aquel domingo 25 de julio, y allá desde ese punto de Saloma donde ondean las banderas, con la conocida frase: coronel, salve usted La patria. la patria. Y ese es el lema que llevan hoy en día los batallones de caballería del Ejército Nacional de Colombia: salve usted la patria. Por eso les cuento que cuando Rondón se sintió ascendido, bajó precipitadamente a la parte plana del cerro. Se ubicó Rondón frente a 400 jinetes que aproximadamente conformaban nuestra caballería, y le gritó a esos 400 jinetes: arriba los lanceros, los de caballería, camaritas al combate, los que se sientan con valor, que me sigan, porque en este momento triunfamos, ganamos. Y inicialmente siguieron a Rondón. ¿Cuántos ya hicieron la tareita de contarlos aquí completos? 14 llaneros inicialmente, muy bien, siguieron a Rondón, que son quienes están representados en el monumento, y de los cuales habla tanto la historia. Vámonos. Por eso, si contamos, aquí en total son 15 caballos, 15 jinetes, 14 llaneros y el coronel Rondón, que fueron los 14 en ese momento los más arriesgados, los más berracos, los más decididos, los que iban adelante. El partido. Por supuesto que tras de los 15 llaneros vino después el resto del ejército a apoyarlo, la infantería y la caballería. Pues madre, póngale cuidado. Llegaron, entraron velozmente aquí los llaneros y encontraron, aparte de esos 700 jinetes de la caballería española, algunos españoles desmontados en esa hondonada, en ese caserío, más o menos en lo que es el caserío La Plazoleta, asegurando las hinchas, los aperos, para entrar en guerra, en batalla. Pues esa había sido la orden del encargado de la caballería, el capitán Bedoya, hacer un alto.
Cuando vieron entonces los llaneros ese descuido, ese papayazo, es en donde dice que le amarraron los berracos llaneros las quines de las colas a 7 potros. Es que aparecieron como un milagro unos caballos sin domar, sin amansar, que le enviaron al Libertador una familia de apellido Niño por allá del Valle de Sotaquirá, y a 7 de esos potros les amarraron los berracos llaneros las quines de las colas con sogas o rejos en forma de cadena formando como una barrera, quienes ya lo llaman arrebiatar, y sobre el lecho los berracos le soltaron ají en el rabo en el ano. Pues madre, despelote tan berriondo, tan berraco, imaginémonos en el momento en que arrancaron, claro, salieron aquí para allá, dos caballos alocados, endiablados, que no había quien los frenara, los sacara de tal forma que lo que encontraban por delante, claro, se lo llevaban, lo barrían, lo pisoteaban. ¿Para qué? Pero aquí para ganar, señores, hubo que aplicar pura malicia indígena, pura estrategia criolla y de la colombiana. Por cosas de Dios permitió que lloviera en ese instante. Se mojaron los uniformes españoles, bienvenidos, más pesados los iba a hacer más lentos. La fusilería española, que era de chispa de fuego, no funcionó, se mojó la mecha, la pólvora. Los colombianos, en comparación, así como los vemos, como los encontramos en el monumento, todos descalzos, harapientos, desarrapados, con hambre, muertos del frío, y aparte de las lanzas contaban con machete, piedra, garrote, pues fue una batalla rústica. Se habla de alrededor de 850 muertos, señores, el resultado que fue aproximadamente esta batalla. 850 muertos, de los cuales 500 españoles, 350 patriotas, aparte de la gran cantidad de heridos. Ojo que como los ingleses se encontraban en conflictos con España, queriéndole hacer contrapeso, vinieron a apoyar esta noble causa. Y fue así como desde Irlanda viajó un grupo de voluntarios, algunos 300 combatientes viajaron desde Irlanda a la cabeza del coronel Roux. Desembarcaron ellos en la isla de Margarita, en Venezuela. Ya en la isla de Margarita, en Venezuela, se trasladaron aquí a la batalla del Pantano de Vargas. En el momento en que ese batallón inglés, que destaca por el cerro de la guerra, logró con numerosos soldados patriotas la cumbre del cerro. Lograron finalmente tumbar, quitar la bandera española e izar el tricolor nacional o la bandera de los lanceros. Lamentablemente al comandante, al coronel Roux, lo hirieron en el brazo izquierdo, pues fue impactado por 2 balazos que se lo destrozó completamente, hasta el punto de que por allá en el comando patriota, al respaldo del Cerro de Bolívar y sobre un escaño de varas, el doctor Thomas Forley, cirujano mayor del Ejército Libertador, le amputó el brazo con una sierra o un serrucho para evitarle una gangrena. Pues qué pena, pero era que no había más, que resistió con gran valor, y al ver caer su brazo al piso lo tomó con la mano derecha, lo levantó en alto y exclamó: si con este vencido, con este venceré, que viva mi patria. Y entonces cuando el cirujano le pregunta, bueno, ¿y a cuál patria se refiere? Fue cuando meneó negativamente su cabeza y contestó: la patria que me ha de dar sepultura. A pesar de ser inglés, se consolidaba colombiano, le corre gangrena y a consecuencia de eso, señores, que muere el coronel Roux. Por ello, en homenaje a él, en Ibagué, el batallón de infantería número 18 lleva su nombre, y el parque central de Paipa, frente a la catedral, con el nombre de este héroe, coronel Roux. Atentos, ojo al oído, que el segundo jinete, señores, por este lado bajando, véanlo ahí, segundo jinete por este lado bajando, es traspasado por una lanza, es herido. Representa al sargento José Inocencio Chincá, que era natural de Tame Arauca, de San Ignacio de los Betoyes, de ascendencia indígena. El único de los 14 llaneros al mando del coronel Rondón, que encabezaron la carga de caballería y que murió en la batalla. Actualmente está sepultado en Chivazosa, muy visitado. El perrengue, la bravura, la valentía es que, como el duelo fue contra el jefe de la caballería española, el capitán Bedoya, inicialmente Bedoya lo pringó, lo hirió, pero Chincá, herido de muerte, se arrancó su lanza y con esa misma traspasó al capitán Bedoya por el costado, dándole muerte instantánea. A Inocencio Chincá lo llevaron a Chivazosa,
un municipio detrás de este cerro donde murió a los 2 días después de la batalla. Y allá en Tibasosa, agonizando, solo repetía o decía, Bedoya me jodió, porque el llanero pues es atravesado. Bedoya me jodió, pero yo también me lo llevé. En homenaje a Inocencio Chincaes, que en Tolemaida, la escuela de formación de suboficiales del ejército en Hilo, Cundinamarca, y varios colegios militares llevan su nombre, Sargento José Inocencio Chincaes. En la Chinca. Pero aún más sorprendente, Tolemaida. y es que esa noche, póngale cuidado, imaginémonos, pensemos, cuando se estaban aquí levantando los muertos, socorriendo los heridos, al quitarle la gorra, el sombrero a un cadáver, se soltó la fronda cabellera de una hermosa mujer, y al desapuntarle la casaca o la guerrera granadina, se manifestó un seno. Así pudieron comprobar los llaneros que se trataba de Simona Amaya, oriunda del municipio de Paya al oriente, llamada el Sargento, quien se unió a la ruta a la campaña vestida como hombre y como soldado, ya que el Libertador había sacado un decreto en el cual se le prohibía que las mujeres lucharan, que las mujeres combatieran. Lamentablemente Simona fue herida y muerta aquí en esta batalla, y Simona, dentro de muchas heroínas o juanas voluntarias, que así eran denominadas o llamadas, y que participaron en la campaña libertadora. Apreciados militantes, démonos cuenta que toda esta situación entonces se define más adelante, a los 13 días después, con el encuentro allá en el campo del Puente Boyacá el 7 de agosto. Y todo porque aquí ese domingo 25 de julio el aguacero sobrevino y la noche se vino encima, lo que obligó a que más bien ambos bandos ordenaran la retirada, quedando aquí todo inconcluso, que no se sabía en realidad quiénes tenían la razón. Se concluyó que desde el punto de vista militar no hubo un claro ganador. Psicológicamente sí fueron diezmados los españoles, debilitados, y esto fue determinante para la posterior derrota en el campo del Puente Boyacá el 7 de agosto. Entonces, prácticamente ya terminamos, prácticamente con la carga de la caballería patriota, 400 valientes o valerosos llaneros, lanceros, lograron finalmente en este cerro contener, trancar, replegar esos 700 jinetes de caballería realista española. Logró nuestra caballería impedir o evitar que esos 700 jinetes realistas se tomaran allá el cerro de Bolívar y nos destruyeran, nos acabaran. Por eso es que en el monumento quiso de una u otra forma rendírsele homenaje a la caballería Libertador, tomando como símbolo únicamente al coronel Rondón y a 14 lanceros. A todos los 400 jinetes pues no los podía ubicar el escultor. Sería una obra muy impresionante, muy grande, a pesar de que la que tenemos es muy majestuosa, muy imponente. Por favor, dar un vistazo ahí en la plaquita, porque el autor del monumento muy